Hola, mi nombre es Elías Huerta Eguía, soy un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo y yo les voy a estar hablando el día de hoy sobre la manipulación genética en humanos. Empecemos. Primeramente vamos a empezar con el subtema de la transformación o mutación. Existen muchas cuestiones éticas que involucran el uso de la manipulación genética a lo largo de todo el trayecto de que viene existiendo estas técnicas, como el hecho de una posible práctica de modificación del ADN de un embrión. Es aquí cuando entran ciertas problemáticas en las tecnologías de reproducción humana asistida, o por sus siglas TRHA, o podríamos simplificarlo de una mejor manera, la reproducción asistida, como una solución a los problemas de fertilidad hacia la manipulación genética. Estas hacen hincapié en la técnica de la biopsia embrionaria. La biopsia embrionaria, vamos a profundizar un poquito más lo que es la biopsia embrionaria. Es una técnica que se realiza en laboratorios de fecundación in vitro, o por sus siglas FIV, para obtener información cromosómica o genética del embrión biopsiado. Puede hacerse en día 3 de desarrollo o en estadio de blastocito, día 5 o día 6 de desarrollo. Podemos observar aquí lo que es la biopsia del embrión, es cuando se extrae una parte de embriones, luego estos embriones son entubados o resguardados para hacer después un análisis genético. Y en el último punto vemos que se hace una valoración de resultados, los cuales aparecen con una flechita verde los sanos y los que aparecen con un tache en rojo los que no son viables, los viables y los no viables. Esto también se le podría conocer como un DGP. ¿Qué es un DGP? Un DGP es un diagnóstico genético preimplantacional que consiste en el análisis genético de los embriones en estadios tempranos de su desarrollo in vitro. Se desarrolló con el objetivo final de poder transferir aquellos embriones diagnosticados como sanos para el tipo de estudio genético que se esté llevando a cabo o que se esté realizando. Se ve también en muchas partes que algunos parámetros éticos hablando de parámetros éticos, podemos mejorar la humanidad de males que se heredan genéticamente o enfermedades hereditarias. Tal es un ejemplo como el de que cuando vamos a un hospital y tenemos alguna enfermedad o nos diagnostican con alguna enfermedad, nos dicen que esa enfermedad puede ser heredada de parientes cercanos o de parientes que tienen de un historial de enfermedades crónico-degenerativas y desde otra perspectiva diferente en la que podemos prevenir algunos riesgos genéticos o futuros que nos hacen daño o son dañinos para nuestra persona. El siguiente punto. Desde el comienzo de estas tecnologías se han constituido muchos avances a lo largo de todo el tiempo que lleva existiendo estas tecnologías, gracias a la ciencia que han dado como respuesta que son importantes y sobresalientes, ya que hay muchas parejas las cuales se forman de dos individuos, que un individuo, en este caso, puede ser infértil, o si no, en su defecto, los dos individuos son infértiles. El, son incapaces de concebir de forma natural. Esto quiere decir que al llevar a cabo una reproducción sexual no pueden tener un hijo, no pueden procrear un embrión, por así decirlo, porque no tienen esa capacidad de fertilidad. Y siendo así, se utilizan estas tecnologías de reproducción asistida. Y existen esos tratamientos que se ven en esta parte de la diapositiva, en los tratamientos que son llamados tratamientos ARESA. ¿Qué son los tratamientos ARESA? Los tratamientos ARESA se dividen en tres subgrupos, básicamente los medicamentosos, los quirúrgicos y los de reproducción asistida. Los medicamentosos son destinados a equilibrar las diversas hormonas que el organismo no logra producir de manera coordinada naturalmente, ya que nosotros producimos hormonas de manera natural, pero en este caso no, por eso se utilizan los medicamentosos y que afectan la posibilidad de lograr un embarazo. Los quirúrgicos. Los quirúrgicos suelen efectuarse en algunos casos de obstrucciones tanto de los conductos masculinos como femeninos o la extracción de miomas o adherencia que puede alterar la fertilidad natural. Y la reproducción asistida, la última pero no la menos importante, que son procedimientos con los que el médico aproxima los gametos masculinos y los femeninos en un laboratorio de embriología. Eso es lo que son los tratamientos ARESA.
podemos ver algunos ejemplos de cómo es que se extraen los gametos en esta parte de la diapositiva y en esta otra parte cómo se extrae un esperma y un óvulo. Desde el inicio de la aparición de las tecnologías de reproducción asistida, en su inicio era algo totalmente innecesario, ya que pues para llevar a cabo lo que es una fecundación de un óvulo se utilizaba más que nada la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque la reproducción sexual era algo imprescindible, era algo que teníamos que tener presente de siempre para poder llevar a cabo una reproducción sexual, para que un embrión naciera o creciera o surgiera de ese contacto físico que se tenía o se tiene hasta el día de hoy, en el cual en las relaciones sexuales participan tres elementos o tres factores importantes, los cuales son los genéticos, los volitivos. Los volitivos son el acto de voluntad que tiene cada persona o cada individuo al momento de llevar a cabo estas relaciones sexuales, y los biológicos. Hoy en día la aparición de la reproducción asistida ha sido de gran ayuda para la reproducción humana, ya que de esta manera, cuando unas personas no pueden llevar a cabo una reproducción sexual generando así un embrión, pues se utiliza en su defecto la reproducción asistida. Podemos ver aquí el proceso en esa diapositiva, el proceso de 6 pasos, el cual es una estimulación ovárica. Quiero aclarar que no simplemente este proceso no es algo simple, es algo muy complejo, pero aquí se muestran algunos pasos que son de manera un poquito más sencilla para que lo podamos entender de mejor manera. El primer punto, que es la estimulación ovárica. Como su nombre lo dice, se estimulan a los ovarios de la mujer. En el punto 2, la punción folicular, que es cuando se extrae el gameto, o sea, el óvulo de la mujer para llevar a cabo este proceso. El punto 3, que es la preparación del semen, en el cual se extrae el gameto masculino, o sea, los espermatozoides. En el punto 4, la fecundación. En el punto 5, el cultivo embrionario, que es cuando se lleva a cabo la fecundación. Esta fecundación se lleva a cabo y produce un embrión. El cultivo embrionario es cuando crece un embrión. Después de la fecundación va creciendo y va creciendo y va creciendo. Después este embrión se transfiere al aparato reproductor de la mujer en el punto 6, en la transferencia embrionaria, para que así tenga un lugar en el cual crecer de manera viable. Ahora, se pueden considerar entonces, tomando en cuenta los avances de estas técnicas, una producción de embriones fuera del cuerpo de la mujer, es decir, extracorpóreos que no están dentro del cuerpo. Y se puede someter al embrión a muchos procedimientos. Uno de estos es la selección de embriones, que nos permite establecer o distinguir los embriones viables de los no viables, como ya lo veíamos en la primera diapositiva, los que son buenos y los que son malos, los que están sanos y los que están enfermos genéticamente hablando. La manipulación genética busca un mejoramiento de la especie, nuestra especie como humanos, o simplemente una simple modificación en su desarrollo. La finalidad de la reproducción asistida no solo es dar una solución a parejas infértiles, sino que también se puede llegar a tener una presencia utilitarista. Un ejemplo de ello puede ser prevenir enfermedades comprobadas o enfermedades potenciales. Esto en parejas fértiles que pueden llegar a tener un problema genético, o poder diseñar un bebé perfecto genéticamente hablando. Esto entre muchas otras posibilidades. Las enfermedades que se plantean aquí son enfermedades heredadas genéticamente. Y ahora, existe de igual manera la reprogenética. ¿Qué quiere decir esto? Es la que nos sirve para poder alterar e intervenir en la dotación genética que se encuentra en los embriones, que muchas veces se recurre a técnicas muy complejas, ya que permiten realizar la elección de las características genéticas de los individuos de una descendencia. Como ya lo decía, las técnicas puede que se vea a simple vista en imágenes que no son muy complejas, pero como lo podemos apreciar aquí, se lleva a cabo con detenimiento, con delicadeza, porque es un tema que se debe profundizar bien, que se debe llevar a cabo y con toda la seriedad del mundo posible. Ahora, esto conlleva a una selección de embriones. Esto significa, en términos de eugenesia preventiva, que se utiliza con la función de prevenir y si no evitar enfermedades, o también la eugenesia positiva, de la cual su finalidad es seleccionar los embriones mejor dotados o los buenos. Vamos a profundizar un poquito más lo que es la eugenesia preventiva y la eugenesia positiva. La eugenesia preventiva es la que deberá desanimar
a procrear a los sujetos que padecen graves enfermedades, como las graves enfermedades hereditarias o las heredadas genéticamente. Y una vez admitida la licitud de la eugenesia, es difícil establecer la frontera entre la eugenesia preventiva y la activa. Ahora, lo que es la eugenesia positiva. La eugenesia positiva consiste en la aplicación del conocimiento biológico, molecular, el diagnóstico y la intervención genética en la búsqueda del enriquecimiento de nuestro genotipo para poder modificar nuestro fenotipo. Nuestro fenotipo es como nos vemos físicamente y nuestro genotipo es lo que tenemos en nuestros genes como personas, con la finalidad de obtener una descendencia que la selección natural probablemente nunca hubiera conseguido. Las técnicas de procreación asistida y particularmente la fecundación in vitro generan muchos problemas en el campo del derecho, ya que se meten en dilemas que relacionan el deseo de tener un hijo y el respeto por la vida embrionaria, a su vez la identidad genética que tiene el niño por nacer por otro. Existen técnicas que pueden traer consigo consecuencias. De estas técnicas ya mencionamos como el uso de la biopsia embrionaria. En el momento en el que se investiga el código genético de un embrión, es potencial portador de una enfermedad hereditaria, ya que se extraen células del mismo a través de la biopsia embrionaria. Y el que resulte portador de una patología es desechado y solo los óvulos que no presentan riesgo se transfieren. Podemos aquí ver varios procesos, varios procedimientos, varias técnicas. La inseminación artificial, FIV convencional, que es la fecundación in vitro. Podemos observarla aquí de manera muy simple y por muy encima de ella. Y la FIV, que es la fecundación in vitro, de un derivado más que es ICSI. La biopsia embrionaria, como ya bien lo hemos visto, es una técnica que nos permite analizar los cromosomas que tiene un embrión en los estados iniciales de su formación. Permite establecer a su vez una selección embrionaria en función de los genes y aquellos con alto porcentaje de ser portadores de una patología pueden ser eliminados. ¿Qué quiere decir una patología? Es una enfermedad que se hereda genéticamente por el embrión. Y fuera de este proceso, en muchas ocasiones se lleva a cabo para satisfacer lo que los padres o los destinatarios piden, para satisfacer sus demandas, como el sexo, si es niño o niña el embrión, la raza, el color, y de igual manera se utiliza el material genético de un tercero distinto a la pareja que se somete a esta técnica, técnicas como las que ya hemos repasado durante toda la presentación. Podemos decir entonces que lo biológico no comprende siempre lo genético. Un ejemplo de esto es el caso de una mujer cuando acude a la donación de óvulos o los casos de gestación por sustitución, pero tampoco lo genético comprende siempre lo biológico, como es el caso que una persona aporte únicamente el material genético. Un ejemplo es un donador de espermas o lo que se llama donación de semen, que se utilice material genético del hombre que requiere tener un hijo, pero el embarazo se produzca a través de reproducción asistida. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su fina atención. Esta liga o esto que se encuentra aquí escrito es de donde sacamos el archivo, de donde obtuvimos toda esta información para llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias. Que tengan buena noche.